Y el título de mi mensaje es: el hombre de la cruz de en medio me ha dado una salvación en mi lecho de muerte. Y para eso les voy a pedir que me acompañe al libro de Lucas. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, oh bendito Padre, porque a través de las Escrituras podemos encontrar muchos personajes, Señor, con los cuales nosotros en algún momento nos podemos relacionar con ellos, Padre. Padre, que en esta tarde seas tú haciendo que esos personajes, Señor, cobren vida y que a través de las palabras que han salido de la boca de ellos, de las actitudes, de las decisiones que tomaron, tú puedas hablarnos, Señor, hoy en esta tarde a nuestra vida, Señor, para que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y nos convenza de pecado, Señor, y que haya un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, mi mente, y que sean palabras que vengan directamente de tu trono y no sean palabras mías que salgan de mi boca solamente, Señor. Padre, que tu palabra produzca el propósito, el efecto que tú quieres en cada vida, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, bendito Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hubieron muchos personajes obviamente involucrados en la crucifixión del Señor Jesús, ¿verdad? Muchos, desde el momento que fue arrestado hasta el momento en que le hicieron su juicio. Y créanme que de cada uno de ellos, si los agarramos por separados, podemos hacer un sermón de cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Pero en estos versículos, el escritor de este libro, que es el médico Lucas, que fue un médico, pero al mismo tiempo fue un historiador. Obviamente Lucas no fue de los apóstoles del Señor Jesús, no anduvo con él físicamente, pero él escribió este evangelio y seguro indagó, investigó, entrevistó a personas que sí pudieron estar ahí, escuchar, ver con sus propios ojos y por lo tanto el Espíritu Santo lo inspiró para que él pudiera escribir lo que ahora aquí en estos versículos tenemos. En este capítulo usted puede encontrar varios personajes, pero nos vamos a enfocar en los tres principales, que son los tres que estaban en la cruz. Y en cada uno de los evangelios podemos encontrar el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos nos da un panorama de ese momento, de ese lugar, cómo se llamaba. Pero en uno de los evangelios nos dice de que un ladrón estaba a la izquierda, otro estaba a la derecha y Cristo Jesús estaba en el medio. Estos eran malhechores. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y dice ladrones, pero no solamente eran ladrones, sino que eran criminales. Y recuerde de que en ese momento el que estaba sentenciado a tomar la cruz de Jesús o en lugar de Jesús, el que estaba en ese momento sentenciado era Barrabás. Y Barrabás fue un criminal. Y la palabra del Señor dice de que era perverso, obviamente, y tenía esa sentencia de muerte. Pero en lugar de Barrabás, el pueblo pidió que soltaran a Barrabás y que pusieran en su lugar a Jesús, a Cristo. Y sin duda estos malhechores, estos ladrones que habla la palabra del Señor,
pues no eran una buena joya, ¿verdad? Estaban en la misma condición, podríamos decir, que estaba Barrabás. Uno estaba a su derecha, otro a la izquierda, pero en realidad, hermanos, mientras vemos el relato bíblico, mientras lo leemos, nos damos cuenta de que estos malhechores representan a cada uno de nosotros, a cada uno de la humanidad. Unos que aceptan el evangelio de la cruz, pero otros que lo rechazan. Y en los evangelios podemos ver cómo cada uno de ellos actúa. Pero hay uno que sí acepta el mensaje de la cruz. Y mira lo hermoso, porque en ese momento la cruz se convierte en un púlpito. Y si usted leyó en el versículo 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero mire, en la parte de arriba de este párrafo, usted lee ahí y le da la referencia de otros evangelios, a donde podemos encontrar esta misma historia. Y lo podemos encontrar en Mateo, lo podemos encontrar en Marcos y lo podemos encontrar en el libro de Juan. Pero ¿sabe lo interesante? Que en los otros evangelios habla de que ambos ladrones al principio, desde el transcurso del día al principio, ambos le injuriaban a Jesús. Pues, ¿qué le injuriaban? ¿Qué le decían? Bueno, lo mismo que le decía el resto de la gente que pasaba por enfrente de la cruz, le decían, bueno, si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y ellos le decían seguramente lo mismo. Seguramente decían lo mismo, seguramente le recriminaban y ambos malhechores le injuriaban y le decían cosas a Jesús. Y eso lo puede verificar usted en los otros evangelios y ahí tiene las citas bíblicas a donde usted lo puede encontrar. Pero en el transcurso de las horas algo pasó. Algo tuvo que haber pasado para que uno de ellos cambiara de actitud, cambiara su forma de pensar, abriera su corazón y escuchara el mensaje propio de los labios de Cristo Jesús. Y pues diríamos, ¿y qué escuchó? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? Mire, increíble, porque dice la palabra del Señor que en ese momento sus discípulos, ¿a dónde estaban? Habían huido. Solamente Juan relata las escrituras que solamente Juan con María, la madre de Jesús, estaba enfrente de la cruz y otras mujeres estaban enfrente de la cruz de Jesús. Pero estos tuvieron que haber visto, tuvieron que haber escuchado a tal punto de que uno de ellos escuchó, abrió su corazón y la palabra del Señor dice que también el centurión ya al final dijo, tiene que ser hijo de Dios. ¿Y qué lecciones podemos sacar de este mensaje de este hombre, de uno de esos ladrones, hermanos? Hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. Creo que muchos de nosotros quizás hemos estado por años orando por familiares, por amigos, abuelos, qué sé yo, por años hemos estado orando y pidiéndole al Señor que haya un arrepentimiento genuino, que haya una transformación genuina en los corazones de aquellos familiares que nosotros amamos, que nosotros queremos ver junto con nosotros cuando el Cristo Jesús venga por su iglesia y que sean arrebatados juntamente con nosotros y hemos pasado tiempos en oración, ¿verdad? Y este es un mensaje para usted y para mí, porque creo que cada uno de nosotros tenemos esa persona por la cual nosotros hemos estado orando y pidiéndole al Señor que transforme el corazón. Es un mensaje para nosotros y aún es un mensaje para nosotros mismos, porque hay momentos en que decimos, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque siento que en vez de ir para adelante espiritualmente, voy para atrás. Siento que no avanzo. Siento que no sigo, siento que no puedo crecer espiritualmente, pero este es un mensaje de esperanza de que el Señor puede transformar y cambiar vidas.
Si lo hizo con ese ladrón, hermanos, cuando estaba ahí en la cruz juntamente con Jesús, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Con cualquiera de nosotros, siempre y cuando nosotros le abramos el corazón y dejemos que Él nos hable. Ese hombre decía, hay algo diferente en este hombre de la cruz de en medio. Él no injuriaba, su manera de enfrentar la muerte era tan digna, quizá porque repetía una y otra vez, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizá ha pensado usted que Jesús es lo mismo que está haciendo por usted y por mí en este momento. Es la misma oración, hermanos, la oración no cambia, es la misma. Cuando yo actúo de la forma en que no le agrada a Él, cuando tomo decisiones que no le agradan a Él, Jesús está, dice la palabra del Señor, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y hace la misma oración, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace, perdónalo. Y eso debe de conmovernos a nosotros. O sea que, hermanos, hay una esperanza, hay una lección de esperanza. En la vida de este ladrón hay una lección de esperanza. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero uno la rechazó y el otro sí la aceptó. Hay una milagrosa conversión, porque las horas pasaron y la Biblia nos dice cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que este hombre empezara a cambiar su forma de pensar, porque los otros evangelios dicen que él también le gritaba y le decía cosas, pero Lucas es el único que pone este detalle, que él empezó a cambiar su forma de pensar y él se arrepintió verdaderamente, no se avergonzó de creer en Dios y él cambió. Él cambió. Y mire qué hermoso, porque en la posición en la que Jesús estaba no es la misma posición en que el resto de las personas vio a Jesús cuando él estuvo en su ministerio. Ellos vieron milagros, ellos vieron a Jesús caminando sobre la tierra, bien, completamente sano. Tuvieron esa oportunidad de ver los milagros, de verlo bien y creer en Él, mas sin embargo algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Ahorita Cristo Jesús está en una condición muy deplorable, podríamos decir, físicamente, pero este hombre decidió creer en Dios en ese momento y cambió. La manera que este ladrón había batallado hasta el Calvario bajo el peso de su cruz, al igual que Cristo Jesús. Fue un camino, porque a veces pensamos de que solamente Cristo Jesús caminó con esa cruz. También ellos tuvieron que llevar cargada su cruz. Ellos también tuvieron que haber pasado por toda esa multitud que les injuriaba y les decía muchas cosas, pero él también pasó por ese mismo camino. Había escuchado las burlas de la multitud, había sentido el dolor de los clavos también en sus manos y en sus pies, y luego allí estaba junto al Hijo de Dios, el cual al principio él le gritaba y le injuriaba, pero ahora lo vemos defendiéndolo. Y dice la palabra del Señor en los versículos que leímos, que le dice al otro ladrón, no tienes, ni aún temes tú, en el versículo 40 le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. ¿Cuál es el cambio que vemos en él? Primero, no mostró temor, al contrario, él mostró reverencia. Dice, no, ni tan siquiera temes tú, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Mostró un temor reverente, hermano. Un temor reverente. El temor que el Señor quiere en cada uno de nosotros, un temor reverente. Y en el versículo 41 vemos que dice que él confesó ser un pecador. Porque dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros a la verdad somos pecadores, nosotros merecemos este castigo. Pero dice, pero él no, mas ningún mal hizo. Y vemos ahí una confesión de fe. Yo sí soy pecador, yo reconozco que soy pecador,
mas él no hizo ningún mal. Él confesó ser pecador. Él no estaba orgulloso de su pecado. Pero qué hermoso de haber sido cuando él ya murió y despertar y ver que en realidad esa promesa que Cristo Jesús le hizo, sí se cumplió. Gloria a Dios. Y este es un mensaje de una persona que tuvo esa oportunidad de arrepentirse justo antes de morir. Nosotros no sabemos si la vamos a tener, por lo tanto nosotros debemos de permanecer, ser fieles al Señor, porque no sabemos si en realidad vamos a tener la oportunidad que tuvo este hombre de arrepentirse en su lecho de muerte. Reclamó, por lo tanto, las bendiciones espirituales del Señor y lo hizo con mucha humildad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y esa fue una respuesta que no tardó mucho. No tardó mucho. Quizás las nuestras tarden bastante para que el Señor la responda, pero esa respuesta fue rápida. Se la respondió rápido. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, le dice el Señor Jesús, de cierto significa amén. Así sea. Así va a ser. Vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Aleluya. Yo creo que todos queremos estar ahí. Creo que todos queremos ir ahí. Esta lección de este hombre en la cruz nos da un mensaje de misericordia, hermano. Nos da un mensaje de misericordia. A veces sabe que no entendemos, porque a veces nosotros pasamos mucho tiempo en el cristianismo y con muchas dificultades y con muchas decisiones que hacemos y buenas y malas decisiones. Y luego conocemos a otra persona de que conoce y acepta a Jesús en su corazón y quizás al salir del lugar a donde ha abierto su corazón y ha aceptado a Jesús, y hay muchas historias que perecen, que fallecen y llegan allá al cielo sin tanto trabajo, sin tanta dificultad, aceptan y llegan al cielo. Y nosotros permanecemos aquí, estamos y todo, aún así seguimos batallando, hermano. Seguimos luchando y seguimos en pie, haciéndole la guerra al enemigo para poder llegar allá al cielo. Nadie nos garantiza cuándo va a ser nuestro último día, por lo tanto nosotros tenemos que constantemente tratar de permanecer fieles al Señor, permanecer bajo la cobertura del Señor. Es un mensaje de misericordia. Yo le pido que me busque el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, y ya prometo que ya vamos a terminar. Capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra del Señor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por algo que nosotros hubiéramos hecho. Porque vemos a este ladrón que él no hizo absolutamente nada. Cristo lo hizo por él. Él es un Salvador misericordioso. Nosotros aquí nos miramos, hermanos, y quizás salimos y miramos a otros hermanos en otras iglesias, en otras congregaciones y decimos, este hermano no creo que llegue al cielo. Y miramos más las imperfecciones que las virtudes que nuestro hermano tiene. Pero qué hermoso que el Señor no nos ve de esa manera. Él nos ve con misericordia. Él nos ve con amor, como predicaba mi esposo anoche. Él es un Dios de amor y nos ve diferente a como nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos miramos los unos a los otros. Hay muchos personajes en la Biblia, hermanos. Muchos personajes en la Biblia que encontramos que se habla de ellos como los héroes de la fe, pero fueron personas imperfectas al igual que nosotros. Noé, Abraham, Moisés, David. Todos ellos cometieron errores, todos ellos cometieron imperfecciones. El apóstol Pedro negó a Jesús
Pablo, antes de conocer al Señor Jesús, él era perseguidor de la iglesia. Entonces hizo muchas cosas que no eran gratas al Señor. Mas sin embargo, el Señor los encontró. El Señor los rescató. Y el Señor los puso en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Pero no porque ellos hayan sido la gran cosa, como decimos nosotros allá en Honduras, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Juan nos habla cuando Cristo Jesús aún estaba con sus discípulos. En Juan capítulo 21, usted lo puede buscar, Juan capítulo 21, versículo 22. Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué va a suceder con Juan? Preguntándole por Juan. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? No te interesa a ti lo que le va a suceder a Juan. Preocúpate por ti mismo. Preocúpate por ti. Sígueme tú, le dice el Señor a Pedro. Y es lo mismo que el Señor nos dice ahora. Vemos el ejemplo de este ladrón en la cruz que tuvo la oportunidad. Él nos está dando la oportunidad a partir de hoy de tomar cada día el mensaje de la cruz y seguirlo sin importar, hermano, porque quizás en nuestra familia vamos a encontrar personas de que nos acompañen en este camino al cielo, a la vida eterna, y van a haber otros que no. Hay algunos que sí van a aceptar el mensaje como este ladrón, pero van a haber otros que lo van a rechazar. Y con dolor en nuestro corazón nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Lo estamos siguiendo? ¿Lo estamos siguiendo? O si una vez lo empezaste a seguir y te has alejado y dejaste de seguirlo, hoy es el momento para seguir las pisadas del Maestro y llegar allá al cielo, hermano. Y estar juntamente con el Señor Jesús. Aleluya. Había otra pregunta que se hacía en ese podcast que también me llamó la atención. Y decía el conductor del programa, si hoy fuera tu último día aquí en la tierra y tuvieras 24 horas para disfrutarlo, ¿qué harías? Si supieras que hoy fuera tu último día, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si algunos, pues, obviamente no tenían el temor del Señor y contestaban otras cosas, pero nosotros, ¿qué haríamos, hermanos? O si estás aquí y te has alejado, ¿qué harías? Mire, gracias al Señor que en realidad no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, porque quizás si supiéramos que vamos a vivir 90 años, quizás no estuviéramos aquí. Y por eso el Señor en su sabiduría no nos hace saber cuántos años vamos a vivir cada uno de nosotros, ¿verdad, hermana más bella? Gracias a Dios que no nos dice, porque quizás algunos anduviéramos afuera haciendo otras cosas y no nos acercáramos, ¿verdad? No nos preocupáramos. Pero gracias que a él que en su sabiduría no nos ha hecho saber cuándo va a ser nuestro último día aquí en la tierra o cuánto tiempo vamos a vivir. Pero al mismo tiempo, hermanos, eso nos reta a permanecer firmes en la fe. Y aunque nosotros no nos sintamos dignos como ese ladrón, aunque a veces no nos sintamos dignos, hermanos, no es por nuestros méritos, porque en realidad nosotros no merecemos nada, pero es por los méritos de Cristo Jesús, por los méritos de ese hombre en la cruz de en medio. Es por los méritos de Él. Y solamente por Él que nosotros podemos ser salvos de una separación eterna. De una separación eterna. ¿Se imagina usted? Ese hombre llega al cielo y mira aquello tan hermoso. Aquellas calles de oro y aquel mar de cristal. Y dijo, wow. Como dice Valentina. Wow. Si es cierto, este era el Mesías.
es el Rey. Y gracias que en mi lecho de muerte yo pude escuchar el mensaje, pude abrir mi corazón, aceptarlo y ahora estoy aquí. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a predicarnos todos los días ese mensaje de la cruz? A abrir nuestro corazón. Y quizás nos vemos nosotros en el futuro en el cielo. Yo sí, hermano. Yo sí me veo en el cielo, pero no solamente me veo yo, me veo con toda mi familia en el cielo. Hay un himno que quizás ustedes lo conocen también, ese himno se llama Cuando ella se pase lista. No sé si lo conocen ustedes, pero dice, cuando ella se pase lista, yo a mi nombre muy feliz responderé. Y yo le digo al Señor, cuando ella pases lista, yo no solamente quiero que digas mi nombre, quiero que digas el nombre de mi esposo, de mis hijos, de las hijas de mi esposo, de cada uno de ustedes. El nombre de cada uno de nosotros. Cuando Él pase esa lista, que esté nuestro nombre ahí escrito en el libro de la vida. Si este hombre que era ladrón tuvo esa oportunidad, gracias a la gracia y la misericordia del Señor Jesús, también nosotros la tenemos. Y si hemos estado alejados de Él, hoy es el momento para acercarnos. Y si hemos permanecido en el camino de la cruz, en el camino del Señor, hay que permanecer, hermano. Porque el enemigo se sigue levantando en contra de nosotros. Y sigue desanimándonos, sigue dándonos la guerra, ¿verdad, hermana? Todos los días. Todos los días. Y si bajamos la guardia, hermana Kimberly, si bajamos la guardia, nadie nos garantiza cuánto tiempo vamos a vivir. Tenemos que permanecer firmes a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando sintamos que perdemos el camino, hay que regresar a la cruz. Hay que regresar y hay que meditar en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Cristo Jesús no permaneció en esa cruz. No permaneció en esa cruz y todos sabemos que Él resucitó. Y al resucitar Él venció todo, hermano. Y por lo consiguiente nos ha dado también a nosotros esa misma victoria. Así que yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar.